¿Sabe usted que hay una figura en los periódicos que es el corresponsal que está ubicado en otro país? Por ejemplo, hubo una época que el diario El País tenía como corresponsal en Rabat, en Marruecos, a un corresponsal que se llamaba Don Ignacio Zembreno. Este periodista tenía muchos contactos con la oposición a el régimen del rey de Marruecos, hasta el punto de que el régimen de Marruecos le puso la cruz. Cuando podemos repasar los titulares de toda la prensa internacional, hoy, sin ir más lejos, The Economist, que titulaba en su crónica sobre lo sucedido: el rey de Marruecos convierte a la emigración en un arma. No hay un solo titular, no hay un solo editorial, como ayer Le Monde, por ejemplo, ayer, viernes Le Monde, todos extraordinariamente críticos con lo que ha hecho Marruecos. Esto no nos gusta, tal. Al final llegaron incluso hasta denunciarle por un argumento poco creíble, que como en una noticia se había hecho eco de un anuncio de Al-Qaeda, dijo, ¿veis? Este periodista español es de Al-Qaeda. Una cosa bastante poco creíble. Pero el kit por el que te pregunto es por qué el señor Zembreno se sintió maltratado por el diario El País, porque el diario El País, una vez constató que el régimen de Marruecos le había puesto la cruz a esta persona, lo relevó como corresponsal, lo cual acabó causando que su Zembreno se enfadara y se fuera del país. Y de hecho estuvo una temporada en El Mundo, ahora sigue siendo tertuliano en La Sexta, y le ves que siempre que habla de Marruecos habla con mucho cariño, con bastante lógica. Hay un periodista que se está muriendo en la cárcel. Yo conozco a todos los periodistas que están en Marruecos en la cárcel, a todos en mayor o menor medida les conozco, y hay unos cuantos. Es un país donde hay homosexuales en la cárcel. Te van a llevar a los tribunales. Un par de horas antes de que el Ministerio de Justicia de Marruecos anunciase en un comunicado el 17 de septiembre de 2013 su intención de denunciarme por enaltecimiento del terrorismo, un colega marroquí me llamó por teléfono para darme la desagradable noticia. La dirección de El País, hoy en día sustituida por una nueva, me dio 3 días laborables para dejar de cubrir el norte de África. Llevaba 14 años dedicándome a esa región. Invocó razones periodísticas. La necesidad de reforzar el equipo que elaboraba el periódico del domingo sin esperar a que se archivara la denuncia marroquí. No me convencieron. Opté por negociar mi salida del periódico en el que había trabajado más de 3 décadas. Una parte de la prensa marroquí, no toda, aplaudió entonces mi expulsión del país. El que más se alegró fue, sin duda, el abogado hispano-marroquí Mohamed Ziane, exministro de Derechos Humanos. El país se somete a la voluntad de Marruecos y prohíbe a Zembreno escribir y publicar. Anunció que se estaba estudiando en España prohibirme de por vida el ejercicio del periodismo. Pero la pregunta que yo hago es, ¿se puede acusar al diario El País de ceder a las presiones de un gobierno extranjero, al que le podemos poner la etiqueta de autoritario, como es el de Marruecos si se quiere, o decir que tiene poca lógica que una persona sea corresponsal en otro país una vez el gobierno de ese país le ha puesto la cruz como alguien non grato? Porque... Es más bien lo segundo, yo creo. Quiero decir, puede doler más o menos, y hay gobiernos un poco más totalitarios, un poco que se esconden menos a la hora de señalar o de marcar, etcétera, etcétera. Pero en el caso de Ignacio Zembreno y de otros tantos corresponsales, si están ahí, también es por su capacidad para obtener información, hacer contactos, etcétera, etcétera. Si esa persona se le considera una persona línea roja o alguien a quien bloquear la información, pierde su utilidad ahí como corresponsal. Por lo tanto, es normal que el país prescinda de sus servicios. Ahí quiero decir, la utilidad que tenía la pierde. Por lo tanto, es normal. Es que el debate que si queremos acusar al gobierno de Marruecos, podemos acusarle perfectamente, pero es que lo que está haciendo el país es totalmente pragmático. Probablemente, si yo hubiera sido el director del país, hubiera tomado la misma decisión que se tomó. Pero reconozco que eso tiene un dilema, que es decir, entonces dejas que el gobierno decida quién es el corresponsal, porque claro, eso le da el poder al gobierno de turno, sea el gobierno de Marruecos, como si fuera el gobierno de Israel o el gobierno de cualquier país polémico, de Guinea Ecuatorial. Pero es cierto que dices, si el gobierno de ese país te considera un enemigo, te va a cerrar el grifo a todas las fuentes oficiales. Podrás tener acceso a las fuentes de la oposición, pero ya la labor que puedas darme desde ahí va a estar muy limitada si el propio gobierno te cierra el grifo. Al margen de que a lo mejor puede decir el país que también lo hizo por su seguridad, de saber qué le podía pasar. Pero incluso olvidándonos el tema de la seguridad, incluso por un tema
pragmático, como has dicho, de información, yo creo que es complicado. Él dirá, o sea, que mi periódico se ha plegado al designio de un régimen autoritario. Es un país, y te invito, estaba a punto de traerte hoy la Constitución de Marruecos, Paco, porque ya te he escuchado varias veces en varios medios decir que Marruecos es una democracia, y tengo un ejemplar en castellano y desgraciadamente se me ha olvidado en casa, pero la próxima vez que te vea te lo voy a regalar. Agradeceré. La Constitución de Marruecos atribuye el 90% del poder ejecutivo al rey. ¡Hala! Al rey. Figura que no está sometida a ningún tipo de control. Y es más, la práctica que se ha hecho con esa Constitución desde hace 10 años es incluso incrementar más allá de lo previsto en la Constitución, en la práctica diaria, los poderes del rey. Es que usted está diciendo que es porque lo dice ese régimen o lo que sea. El país tiene la opción de seguir manteniéndole como corresponsal. Lo que pasa es que la información que va a obtener por parte de él va a ser menos completa, va a ser menos puntera y va a producir menos visitas o llámalo X. Pero a fin de cuentas, esto es un negocio. Y el país... Lo que le ocurre es que básicamente, no sé cómo decirlo, pero su delantero estrella se le lesiona y tienen que cambiarlo por otro. Deja de ser eficiente ahí, pierde eficacia. No lo está cambiando el gobierno de Marruecos. El gobierno de Marruecos, evidentemente, pierde relación con ese periodista o le considera una persona a la que no dar información y para el país deja de ser una persona útil. ¿Puede mantenerle el país ahí? Perfectamente, pero el país sabe que está perdiendo calidad. A él lo que le dolió, y sospecho que por eso se fue del periódico, es que tuvo que soportar como en la prensa pro marroquí, pro gobierno, decían, por fin se va que era un pésimo periodista y claro, le quitan porque han reconocido lo mal periodista que era, y eso claro, pues debe doler bastante, es decir, si encima tengo que aguantar que estos celebren que me sacan de corresponsal de aquí. Usted bien sabe, y yo siempre le hago muchos símiles con la prensa deportiva, de que si quieres obtener cerca la información, y estar cerca de la información en muchos casos, tienes que ser muy, muy inteligente y tienes que al menos no cabrear al líder. Tienes otra opción, que es mucho más criticada por otros, que es masajearle los pies al líder. Usted piense en lo que quiera y piense en los medios que quieran. Yo estoy pensando, tengo cosas en la cabeza ahora mismo y estoy pensándolo en medios o programas que masajean los pies al líder y por eso tienen la información o las entrevistas en primer lugar. Y en deportes también ocurre bastante. Por eso lo digo. Pero puede ser más criticado o no, pero la cuestión es si funciona. Lo que pasa es que también se está perdiendo una objetividad también en ese caso. Entonces, yo creo que en el término medio ahí está la virtud. Pues hablando de término medio, sabe que en Cataluña hay un periódico... Disculpe, perdone. Solo por matizar este tema, ya que hablamos de la prensa deportiva, ¿hay algún medio que en su momento, no recuerdo con qué directiva culé, fue muy crítico y les apartaron totalmente? No sé si fue Mundo Deportivo o Sport, no estoy seguro ahora mismo. O no, incluso creo, no sé si fue con Punto Pelota en aquel momento, no estoy seguro, no lo sé. Les apartaron totalmente y lo perdieron. Lo perdieron como el poder estar allí presentes en las... pues en las ruedas de prensa de la directiva, etcétera, etcétera, y este tipo de cosas. Les tenían vetados, directamente no les dejaban pasar. Bueno, si tomas una posición intermedia, puedes optar por ambas líneas y si obtienes una posición de superpelota, pues lo único que puedes hacer es, estás totalmente expuesto a esa información de cerca, pero tienes que tener un mismo signo. Ya que hablamos del chiringuito, usted puede atar cabos si quiere en otra línea, no hablando del Barcelona, sino hablando del Real Madrid. Y hasta ahí me quedo. Y todos sabemos los minutos que dedicó el chiringuito a hablar, por ejemplo, de los famosos audios de Florentino, por poner un ejemplo. Oficialista, aquella que escribe, acabo enseguida. Que tú eres anti-rey de Marruecos, claro.